Bienvenidos una vez más al estudio panorámico del Antiguo Pacto. Hoy nos toca escudriñar el último libro de historia de la monarquía de Israel. Hoy vamos a concluir con el estudio de la monarquía de Israel con este segundo libro de Crónicas. Recordemos ya algunos aspectos que ya hemos visto, que son los mismos aspectos del primer libro de Crónicas, así que vamos a repasar rápidamente esos aspectos que vimos en el primer libro de Crónicas, que corresponden a lo mismo. Lo único que cambia es el contenido y la división del libro. Entonces ya habíamos visto en primera de Crónicas estos aspectos sobre el autor de Crónicas desconocido. Algunos creen que fue Esdras, a otros creen que fue Jeremías, ¿no? Pero los eruditos no se ponen de acuerdo, ¿no? Y la fecha aproximada oscila entre el 450 y hasta el 400 antes de Cristo. No hay una fecha exacta, como les digo. En el canon hebreo, primero y segunda de Crónicas son un solo libro. Su nombre es Divrei Hayamim, que significa el relato de los días, o literalmente las palabras de los días. El nombre de Crónicas procede de la traducción de la Vulgata, que es la traducción al idioma latín del Antiguo Pacto, que fue traducida por Jerónimo. También vimos que Crónicas contiene muchos eventos de primera y segunda de Reyes y en su mayoría fueron escritos desde una perspectiva sacerdotal. Crónicas enfoca mucho el aspecto de la adoración, del servicio en la casa de Jehová, ¿okay? Aunque omite mucha información también de primera y segunda de Crónicas, pero también de primera y segunda de Reyes, perdón, pero también primera y segunda de Crónicas da otra información adicional que no encontramos en los libros de Reyes. Este libro contiene la lista más amplia de registros genealógicos de la Biblia, con el propósito de llevar la línea genealógica del Mesías. Ya habíamos visto eso en la introducción en Primera de Crónicas. Aquí vemos un marcado énfasis a la dedicación, al servicio del templo y el ministerio de los levitas. Muy importante eso, cómo Dios usa a este autor para enfatizar a la tribu que Dios escogió para una función específica, que es la de orientar espiritualmente a la nación de Israel. El reino del norte de Israel no está contemplado ni en el primero ni en el segundo libro de Crónicas, solamente se lo contempla cuando hay una relación directa con el reino del sur, Judá, y omite los incidentes más oscuros de los reinados de David y Salomón en estos libros. Esto sí es nuevo. Segunda de Crónicas empieza con el reinado de Salomón, es el contenido del libro, desde dónde hasta dónde abarca, y termina con la destrucción de Jerusalén y el cautiverio babilónico, con el edicto de Ciro el Grande, Ciro el Persa, quien dio el edicto de construir casa para Jehová en Jerusalén. Él reconoció que gracias a Jehová, el Dios de Israel, fue que le ha dado todos los reinos que tenía, ¿ok? El tema de todo el libro de Crónicas es pasar revista a la historia de Israel desde los albores de la raza humana hasta la cautividad de Babilonia y el edicto de restauración de Ciro. Como les decía, ya prácticamente con este libro se acabó la monarquía en Israel, porque después del último rey, después del cautiverio babilónico y después del regreso del cautiverio babilónico, no se establecen más reyes en Israel. ¿Por qué? Porque Israel ha sido dominado por los babilonios, después ha sido dominada por los persas, después por los griegos y después por los romanos, ¿okay? Hasta su diáspora total ha ocurrido alrededor del año 125 ya en nuestra era después de Cristo. Y estamos esperando al futuro rey de Israel, que es el Mesías, que ya vino hace 2000 años. El propósito del libro es demostrar que la verdadera gloria de Israel se hallaba en su relación con el pacto. Ese mismo propósito es permanente el día de hoy y con la iglesia. Si nosotros mantenemos el pacto con el Señor, vamos a recibir las bendiciones que Él nos ofrece. El enfoque es ese siempre en lo que es puro, en lo que es válido en el pasado de Israel, a fin de brindar bases confiables para la reconstrucción por venir.
Mejoraron bastante, de hecho que sí, pero ya con el tiempo lamentablemente vienen nuevas generaciones y continúa el círculo vicioso. Más de la mitad del relato de 1 y 2 de Crónicas se repite o tiene su equivalente en otros libros del Antiguo Pacto, especialmente en Génesis, Samuel y Reyes, sobre todo Reyes. ¿Okay? El autor menciona por nombre en los 2 libros de Crónica muchas de las fuentes que usó para la compilación de estos libros. Como ya vimos en Primera de Crónicas, usó el libro de los reyes de Judá e Israel. Usó también la historia del Midrash del libro de Reyes, que es muy diferente al anterior. Las palabras de Usías, compuestas por el profeta Isaías, también fue una fuente muy válida. Las palabras de Semaías, el profeta, y de Ido, vidente, también. Usó también el Midrash del profeta Ido, o la historia del profeta Ido. Usó las palabras de Jehú, el hijo de Hanani. Es otro Jehú, no se confunda con el Jehú que fue caudillo en el reino del norte y que hizo juicio contra la casa de Acab y la casa de Ocosías, como vamos a ver aquí en Segunda de Crónicas. Y por último usó las palabras de Josai. No sabemos quién es ese Josai, pero él lo menciona en los libros de Crónicas. Y esto también es nuevo, muy diferente de Primera de Crónicas. La división del libro, nuevamente he tomado la división que me la da la Biblia Scofield, sencilla, y está dividida en 2 partes. El primero, el reinado de Salomón y todo lo relacionado al templo. Vean que mucho sobre el templo, prácticamente 8 capítulos, porque el primer capítulo habla de Salomón, de ahí del 2 al 9 prácticamente es todo lo relacionado con el templo. Entonces vemos cómo Dios le da mucho énfasis a su casa, ¿ok? La segunda división abarca prácticamente 27 capítulos, que es la historia de Judá, desde la división del reino de Israel, el reino del norte, el reino del sur, cuando Roboam y su necedad hace que el reino se divida, hasta el cautiverio. Y como ya hemos visto, en cada libro de la Biblia aparece nuestro Señor Jesucristo, tanto en Reyes como en Crónicas, como el Rey. Y algo que me ha llamado mucho la atención, si usted ha leído y ha notado en estos 2 libros de Crónicas, se usa mucho la palabra Yahvé o Yahweh o Jehová, el famoso tetragrama del nombre de Dios. ¿Okay? Entonces vamos a entrar de lleno a escudriñar capítulo por capítulo en forma panorámica, enfocando siempre también a la obediencia, al liderazgo de lo que Dios desea para cada uno de nosotros. En el capítulo 1 comienza el reinado de Salomón. Dios se le aparece a Salomón en Gabaón, quien le pide sabiduría y ciencia, y Dios le concede a Salomón, además de eso, riqueza. ¿Okay? Entonces vemos que Salomón empieza bien, pero terminó mal. Y es lo que en mis conferencias de liderazgo yo llamo el síndrome salomónico. Hay que empezar bien y terminar bien, a pesar de las presiones, a pesar de las tribulaciones que podamos sufrir como buenos siervos de Dios, pero hay que mantenerse firme hasta el final. Dios le dio muchas riquezas, y de hecho ya habíamos visto en Primera de Reyes que la plata no valía nada en Israel, se le encontraba botada, porque en los tiempos de Salomón hubo mucho oro. El capítulo 2 habla sobre los preparativos que hizo Salomón para la construcción del templo, y ayudado por el rey Hiram de Tiro. Y ya vimos eso también en el primer libro de Reyes, capítulo 5, están esos datos, y capítulo 7, ¿no? Cómo es el rey Salomón ayudado con muchos hombres extranjeros y de otras nacionalidades, como de Tiro. Hace un convenio con el rey de Tiro. ¿Ok? Entonces, capítulo 2 es la construcción. Y recuerden siempre que las medidas fueron dadas por el Señor. El modelo del templo fueron dados por el Señor al rey David, que hizo hasta unos planos David del templo. El capítulo 3, Salomón comienza ya la construcción del templo.
¿En dónde lo construyó? ¿En qué lugar? ¿Se acuerdan? En la era de Arauna Jebuseo. ¿Cómo se llamaba esa era? ¿Qué monte era ese? Dios le dijo a Abraham, ve al monte Moriah. Sobre el monte Moriah, en la era de Arauna Jebuseo, de acuerdo a las medidas y formas dadas por Dios. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre. Si ve, Dios le ordena el lugar, ¿sí?, a David, el lugar que David había preparado la era de Ornán Jebuseo, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Eso ya lo vimos también en 1 de Reyes capítulo 6, ¿ok? Entonces vemos ahí ya comienza la construcción. El capítulo 4 habla de todo el mobiliario del templo, que también se encuentra en 1 de Reyes capítulo 7 del 23 al 50, ¿ok? Entonces pasamos un poco más rápido ahí. Capítulo 5, ya acabada la obra, ¿sí?, el arca del pacto es introducida en el templo, y los levitas, que eran los encargados de ministrar la alabanza, ¿no?, alababan al Señor, y Dios llena su casa. ¿De qué llena su casa? De su gloria, la gloria Shekinah, la gloria de Dios, ¿ok? Y Dios llena su gloria, la casa de Dios. Continuamente, capítulo 6 es continuación. Vemos eso también en 1 de Reyes 7 y 1 de Reyes 8. Vemos las palabras de Salomón, la dedicación del templo que hace Salomón a Dios, ¿no?, diciendo que esa casa que él ha construido no lo puede contener a él, porque ni los cielos de los cielos lo pueden contener a él. Dios, que es más grande que el mismo universo, trasciende el universo. Ese Dios que trasciende el universo no puede habitar en una casa con medidas de hombre, ¿ok? Capítulo 6 da las palabras al pueblo y la adoración de Salomón. Además, también es interesante que Salomón visualiza desde ya que esa casa de gloria iba a ser de afrenta para la nación de Israel, y visualiza ¿qué cosa? Como termina el libro de Crónicas, ¿qué visualiza? El futuro cautiverio, ¿ok? Entonces es interesante cómo Dios, en la misma inauguración del templo, le hace ver, ¿sí?, que Dios también, por más que sea ahí su nombre, ¿ok?, ¿sí?, él iba a hacer de oprobio ese templo para vergüenza de Israel. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cercas. ¿Sí ven? Eso lo vemos en el versículo 36 del capítulo 6. Vemos cómo Dios le advierte al pueblo de Israel: cuidado, se van a desviar. El hecho de que esté la casa ahí y que todo lo que han hecho, si no hay obediencia, no importa el mejor suntuoso y lujoso templo que tengamos, Dios se goza en la obediencia, no en edificios ni en sacrificios, ¿ok? Capítulo 7. Siga con su Biblia abierta para que podamos ir a la par. Dios confirma a Salomón y su oración. ¿Con qué lo confirma? Hello, ¿sí vinieron leyendo? Y ya esto es repetición. ¿Con qué lo confirma Dios? Ahí está la ilustración. Descendió fuego sobre el holocausto, y Dios manifestó su gloria, y el pueblo celebró por 7 días la inauguración del templo. Y Jehová se le aparece otra vez a Salomón y le advierte el castigo si dejan su pacto. Correcto. Si ve,
Inaugurado el templo, Dios les advierte, ok, todo está bonito, muy bien, pero yo quiero obediencia, en pocas palabras. De nada vale todo este bonito templo si ustedes no obedecen. Los voy a castigar si ustedes no obedecen. Ese es el mensaje de toda la escritura. Las bendiciones vienen por la obediencia a Dios. El castigo viene por la desobediencia a Dios. Usted es libre de escoger. Usted puede hacer lo que quiera, pero recuerde que todo obra tiene sus consecuencias. ¿Ok? 8, ya vemos la fama y los logros de Salomón. Hace mantener el orden establecido por Dios. ¿Cuál era el orden establecido por Dios? El orden establecido por Dios era ¿de qué? Versículo 12. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, no en el día que me dé la gana, en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las nuevas lunas y en las fiestas solemnes, 3 veces en el año. Esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la semana y en la fiesta de los tabernáculos. ¿Sí ven? Siempre es como Dios lo ha establecido, no en el día que yo quiera. En capítulo 9 vemos la fama de Salomón trasciende fronteras y vienen de todas partes, recibe obsequio. Y hay una visita en el capítulo 9, la famosa reina de Sabá, que no sabemos dónde quedaba. Algunos han dicho que quedaba en África, realmente no lo sabemos. Y vemos las riquezas, dominio y también la muerte de Salomón. Crónicas, como le digo, omite a veces muchos relatos de lo que vemos en los otros libros de Reyes. En el capítulo 10, ya muerto Salomón, y Dios le había dicho que iba a dividir el reino por causa de su pecado, ¿sí? Salomón metió tantas mujercillas y a todas sus mujercillas extranjeras les hizo altares, les hizo templos, y ese fue el castigo de Dios. Te voy a dividir el reino, pero no en tu tiempo, por amor a David, mi siervo. Siempre, como vemos también en Reyes y en Crónicas, David fue el modelo de que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y Dios le confirmó que en su hijo iba a dividir el reino. Y vino la división del reino por la necedad de Roboam. Comienzo del reinado de Roboam y su necedad. Me imagino que Salomón debió haberlo advertido. Mira, Dios me dijo esto. Ten cuidado. Mejor busca del Señor. Me imagino, no sé. Y comienza la división del reino decretada por Jehová. Y vemos ahí, ¿cuál es el mensaje, hermano? La meditación es que cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Y nadie se va a interponer en lo que Él decreta, porque lo que Él dice se hace, se ejecuta, y en su tiempo, no en mi tiempo. ¿Ok? Y aún por amor a David, a pesar de la necedad, la terquedad, la dureza del corazón de Roboam, Jehová lo aplaca para que no vaya a ser destruido al declararle la guerra a Jeroboam, el rey del norte. Entonces vemos que Jehová impide a Roboam pelear contra Israel, y todos los levitas y sacerdotes y gente de las tribus de Israel se refugian en Judá. ¿Ok? ¿Qué pasó? Cuando el reino se divide, y aquí muchas veces la gente, porque no escudriña la Biblia, no entienden. Recuerden, todos los levitas tenían ciudades en todas las tribus de Israel, porque la función de ellos era ministrar las cosas de Dios, enseñarle las cosas de Dios al pueblo. Pero cuando Jeroboam asume el reinado en las 10 tribus del norte, llamado Israel, Efraín o Samaria, ¿qué hizo Jeroboam? ¿Se acuerdan? Hello.
¿Qué hizo Jeroboam? Se fue de vacaciones a Dubái. Le construyó 2 becerros, uno en Dan y otro en Betel, para que todas las 10 tribus no vayan a Jerusalén, que pertenecía al reino del sur, a adorar a Jehová, como Dios lo había ordenado. Y aparte de eso, constituyó sacerdotes, no de la tribu de Leví, y por eso los levitas y los sacerdotes tuvieron que huir, porque iban a ser perseguidos y matados, y se refugiaron en Judá. ¿Sí ven? Hoy en día pasa lo mismo. Capítulo 12. Como Roboam, miren, ¿cuánto tiempo duró la majestuosidad del templo? No muchos años, porque después vemos la apostasía de Roboam. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. La importancia del liderazgo. Si el líder está mal, como alguien decía, si la cabeza está podrida, el pueblo va a estar podrido. Si la cabeza está mala, el pueblo va a estar malo. Si la cabeza va a estar con apostasía, el pueblo va con la apostasía, como lo vemos hoy en día también. Y por ende viene el castigo del Señor. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam. Miren, el 5.º año después de la muerte de Salomón, ya el templo fue saqueado. ¿Cuánto duró la majestuosidad del templo? No, más unos 30 años, porque Salomón lo comenzó a construir en el año 4 de su reinado, lo terminó creo que por el 11, por ahí, ¿sí? Y Salomón reinó 40 años, o sea, unos 29 años, más 5, unos 34, 35 años duró la majestuosidad del templo. Y de ahí vino Sisac, rey de Egipto. ¿Y qué hizo? Se llevó todas las cosas de la casa de Jehová. ¿Ok? Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. Todo lo llevó, todo. Y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. Ya no hubo oro, sino que quedó bronce nomás. Y después Roboam hizo los escudos de bronce. ¿Ok? Vemos entonces, pero no se menciona acerca del arca aquí. Apostasía de Roboam y todo Israel es castigado a través de Sisac, rey de Egipto, quien se llevó todos los tesoros de la casa de Dios y de la casa real. Vemos una vez más, hermano, Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la Escritura. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. De hecho, Dios no castiga, es el hombre que se condena y se castiga a sí mismo por sus propios actos. Es fácil, obedecer o desobedecer. Capítulo 13, muere Roboam y había su hijo, sucede a Roboam. Y él venció al malvado rey Jeroboam, ¿ok? Del reino el rey del norte. ¿Saben por qué? Miren lo que dice el versículo 18. ¿Alguien me lea el versículo 18 del capítulo 13? Porque se apoyaron en Jehová. ¿Sí ves? Ahí está lo que siempre la Biblia repite. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Mateo 6:23. Había sucedido a Roboam y venció a Jeroboam porque se apoyó en Jehová. Si usted se apoya en el Dios del universo, usted va a ser más que vencedor, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. En el capítulo 14, brevemente, rápidamente, el autor de Crónica narra el reinado de Asa, el hijo de Abías, quien hizo lo correcto ante los ojos de Jehová. ¿Y saben lo que hizo? Destruyó los símbolos de Acera y derrotó a Acera el etíope. Ojo con esto, hermano querido. Y porque hizo lo recto y se apoyó en el Señor, ¿sí?
buscó, dice, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Y vino Sera, un etíope, con un ejército de 1,000,000 de soldados. ¡Wow! A hacer las papillas. Y clamó Asa a Jehová su Dios. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Hermano, no importa el tamaño de tu problema o el tamaño de tu enemigo. Si tú te apoyas en Jehová, no hay enemigo que pueda vencerte. Ese es el mensaje que Dios da. Y Asa hizo lo correcto, se apoyó en el Señor, y por eso 1,000,000 en toda la Biblia, en el antiguo pacto, no he visto un ejército tan grande como este. Pero lamentablemente va a sucederle a Asa lo que nos sucede actualmente a muchas personas. Primero vamos al capítulo 15. Dios usa al profeta Azarías para exhortar y animar a Asa, quien se consagró y agradó solamente a Jehová. Después de que Dios le dio la victoria al rey Asa, él se consagró más a Jehová y hizo prácticamente un avivamiento, limpió el templo de toda idolatría, de todo paganismo, y aún, mire lo que dice el versículo 16 del capítulo 15, y aún Maaca, madre del rey Asa, el mismo rey la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón o de Kidrón. El torrente de Cedrón siempre fue el basurero de las abominaciones de Jerusalén. Ahí está todavía, entre el monte de los olivos y el monte Moriah, o donde está la explanada del templo. Eso es lo que se conoce como el valle de Sidrón y el torrente o el arroyo de Sidrón. Pero miren la actitud de Asa, no se dejó influenciar ni por su propia madre. Wow, hermano, qué ejemplo. Qué ejemplo. El apóstol Pablo dice ahí en Gálatas 1:10, dice: si yo agrado a los hombres, ya no soy siervo de Cristo. Estuve viendo un video sobre Marcos Vidal. No hago publicidad a Marcos Vidal, pero concuerdo con los hermanos de Evangelio Puro que Marcos Vidal es uno de los muy pocos contados verdaderos adoradores que no buscan fama, ni dinero, ni contaminarse con el mundo. Él ganó un premio Grammy, pero él no fue a recibirlo. Y mientras estaban entregando esa noche los premios y él no fue, él estaba subiendo su Twitter en Twitter, no sé qué red social él tenía, y subía versículos bíblicos, y uno de esos fue Gálatas 1:10, y reconociendo que la gloria es solo del Señor. Hermano, si usted trata de agradar al hombre, si usted como siervo de Dios que me está viendo de pronto trata de agradar al hombre, no es un buen pensamiento, una buena idea, una buena acción. Mejor es agradar a una sola persona que agradar a 20, 40, 400 o 4,000 personas. Porque nunca vamos a agradar a todo el mundo. Jesús no agradó a todo el mundo. Por eso lo crucificaron. 16.
Pero lamentablemente a Asa le pasó lo que a muchas personas de pronto hoy en día le pasa. Ven el milagro de Dios, ven la mano poderosa de Dios, pero después los seres humanos sufrimos mucho de amnesia. Nos olvidamos pronto de los favores de Jehová. Nos olvidamos pronto de los favores que la gente nos hace, pero nunca olvidamos las cosas malas que la gente nos hace. Así sea, por más pequeña que sea. Y Asa es un ejemplo, eso lo vemos desde la historia del hombre. Lamentablemente Asa deja de confiar en Jehová y se apoya en Ben-Hadad, rey de Siria, porque el rey Baasa de Israel le había declarado la guerra en capítulo 16. El rey de Israel le declara la guerra y le teme y va a contratar a Ben-Hadad, rey de Siria. Y no se acuerda o no se acordó Asa que años pasaditos Dios desbarató a 1,000,000 de enemigos. ¿Ok? Y Dios le exhorta a Asa a través de su profeta Hanani. ¿Ok? ¿Y sabe qué hizo Asa con Hanani? ¿Qué creen que hizo? Lo encarceló. Hoy en día no pasa eso, hermanos. Hoy en día no pasa lo mismo. Seguro que sí. Servimos a las personas, pero después nos dan palo, nos dan el puñal por la espalda. Dios castiga a Asa por eso con una enfermedad. ¿Usted cree que se arrepintió? No buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. Como dice Jeremías, engañoso y perverso es el corazón del ser humano. ¿Quién lo conocerá? Es triste. Eso lo vemos hasta el día de hoy. Gente que le ruega a Dios que le dé tal cosa, que lo sane de algo, y que después de eso lo va a servir, va a ser fiel, esto que el otro, ya después que están sanos, se olvidan de los favores del Señor. O los consume el trabajo. Cuando el Señor sanó a los 10 leprosos, todos se fueron corriendo, pero uno regresó a agradecerle. Y el Señor dijo: ¿y los 9 dónde están? Es la pregunta que hoy mismo también hago. ¿Y dónde están los que prometieron lealtad? ¿Sí ven? Capítulo 17. El rey Josafat, hijo de Asa, sucede en el reino de Judá, y buscó a Dios y no a los Baales. ¿Y saben lo que hizo Josafat? Lo que todo buen líder político debe de hacer: enseñar la palabra de Dios al pueblo. No sé si todavía, pero hace tiempo yo supe que en Australia, ¿cuántos de ustedes han escuchado, han visto o han tomado el estudio de mi experiencia con Dios? De Henry Blackaby. ¿Alguien conoce de eso? De Henry Blackaby, mi experiencia con Dios. ¿Nadie? Le han dado el bautista. Sí, no solo los bautistas. Antes de que Rick Warren saque su libro, Una vida con propósito, ese era ese era el libro más estudiado, se los daba en estudios en todos lados. Y ese libro era parte de los libros de enseñanza en Australia. No sé si todavía es. Y que yo me acuerde, yo vi un video del presidente de Australia hace años atrás que decía: aquí todos son bienvenidos, pero aquí nadie va a imponer su religión, aquí somos cristianos.
Wow. Que sea un recorrido por el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, mi experiencia con Dios. Precioso estudio. Como discipulado. ¿Okay? Entonces, en este capítulo 17, Josafat sucede a Asa, quien buscó a Dios y no lo enseñó la ley de Dios en todo Judá y en toda la tribu de Benjamín. Y Dios confirmó a Josafat. ¿Por qué lo confirmó? Porque hizo lo correcto. Recuerde algo y no confunda, hermanos queridos. El rey era en el ámbito político. Recuerde que siempre el liderazgo en lo respecto al espiritual siempre, jamás fue cambiado, le correspondía a los levitas y a los sacerdotes. El rey de Israel era Jehová, pero como desecharon a Jehová y pidieron rey terrenal, el rey solo tenía, por así decirlo, jurisdicción política, legal. Pero en el aspecto espiritual siempre fue la tribu de Leví. Pero sin embargo, como el rey tenía tanta influencia sobre la nación, debía ser como Dios le ordenó a Moisés, como Moisés le advirtió a la nación de Israel, allá en el libro de Deuteronomio, que cuando tengan rey, ya Dios sabía lo que iban a hacer. El rey tenía que tener una copia de las escrituras para que la estudie todos los días de su vida. Y gloria a Dios por Josafat, un excelente rey. Capítulo 18. Lamentablemente Josafat comete un error. Se aparenta con el malvado rey Acab de Israel y se une a el malvado rey Acab. ¿Se acuerdan del malvado rey Acab? ¿Quién era su esposa? Jezabel. ¿Ok? Él se une al rey Acab contra Siria. Y cuando va Josafat a Samaria, le pregunta al rey Acab, aquí hay profetas de Dios, porque todos los profetas mentirosos de Acab le profetizaban triunfo. ¿Ah? Cosas bonitas, como hoy en día, los falsos profetas que hoy en día existen, le prometen cosas bonitas a las personas, pero Dios no te dice eso. Dios te dice, si no le obedeces, te voy a castigar. Y Josafat, que era un hombre que buscaba a Dios, preguntó, ¿aquí no hay profeta de Dios? Y acá dice, sí, aquí tengo uno, pero ese nunca me profetiza nada bueno. Se llama Micaías. A ver, mándalo a llamar. Y lo van a llamar a Micaías y lo intimidan a Micaías, ¿no? De que profetice lo mismo, que allá afuera creo que habían 400 profetas que estaban dándole la victoria al rey. Pero Micaías dijo lo correcto. Yo voy a decir lo que el Señor dice. No voy a decir cosas bonitas. Yo te voy a decir lo que el Señor dice. Si estás en obediencia, Dios te va a bendecir. Pero si estás en desobediencia, Dios te va a castigar. Y Acab andaba en desobediencia. Pero mientras él decía eso, que Israel iba a ser destruido, entonces un falso profeta llamado Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Y entonces el rey dijo, ok, métanlo en la cárcel y sosténtenlo con pan de aflicción, a pan y agua, hasta que yo vuelva. Y Micaías le dice, si tú vuelves, Jehová no ha hablado por mí. ¿Y qué pasó? Se cumplió la profecía de Micaías. Acab volvió pero muerto. ¿Ok? Entonces vemos que Josafat comete el error de aparentarse con el malvado rey de Acab de Israel y se une a él contra Siria. Los falsos profetas de Acab versus Micaías, el verdadero profeta de Dios, y se cumple la profecía de Micaías, muerte de Acab. Ahora, ¿por qué decimos que cometió un error? Porque Dios lo exhorta después a Josafat. ¿Por qué fuiste donde el impío ese? Le dice, wow, era un hijo de Israel,
¿Acaso no? Hoy en día no pasa lo mismo. Hoy en día hacemos lo mismo. Nos mezclamos con impíos cristianos, aparentemente. Y Dios no aprueba eso. Eso lo dice la Biblia. ¿Ok? Capítulo 19. Jehová reprende a Josafat por parte del profeta Jehú. Este es un profeta. No es Jehú el caudillo de Israel, que vamos a verlo más adelante. Por haber ayudado al impío. Y le salió al encuentro al vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¡Wow! Hermano, es cosa seria. Y el apóstol Pablo también lo dice más adelante. En 1 Corintios 5, 11, 13 dice que con los que dicen ser hermanos, con los que dicen ser cristianos y andan en fornicación, fornicando la palabra de Dios. 1 Corintios 5, eso ya lo vimos en nuestras predicaciones de los días domingo, pero venga conmigo. 1 Corintios 5. Pablo dice: más bien os escribí que no se junten con ninguno. Dice: no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario. La palabra fornicario no solamente es en el aspecto sexual, sino también que trastoca la escritura, fornica la escritura, adultera la escritura, o avaro, o idólatra, o maldiciente. Y recuerden lo que la Biblia dice, que el orgullo es pecado de idolatría. ¿Ok? O borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. La Biblia es clara. La Biblia es clara, querido. Usted quiere obedecer, obedezca. No quiere obedecer, no obedezca. Josafat confía en Jehová e impone reformas judiciales. ¿Sabe cuáles fueron las reformas? Para que los jueces juzguen con justicia. Miren lo que dice el versículo 6. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con ustedes cuando juzgáis. Que eso deben tener presente los que están en la Corte Suprema de Justicia en este país. Versículo 6 del capítulo 19. Sea pues con ustedes el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. ¿Sí ven? Esas fueron las reformas que hizo Josafat. Capítulo 20. A pesar de que Josafat era un excelente rey, pero sin embargo es invadido por los moabitas, por los amonitas, por los edomitas y los sirios. ¿Dónde quedaban todos esos? ¿Al norte, al sur, al oeste o al este de Israel? ¿Alguien me lo dice? Todos esos estaban al este de Israel. Los amonitas, los moabitas, Edom estaba al este y al sur, y los sirios estaban al noreste y al norte. ¿Sí? Y todo Judá clamaron a Jehová. Tremendo liderazgo de Josafat. Versículo 13 dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Por qué en el momento de la oración sacamos a los niños? Los niños tienen que aprender a arrodillarse a orar. Y no andar de aquí para allá y de allá para acá. Si usted va a la mezquita, usted va a ver al padre musulmán con el niño ahí de rodillas al lado. Niños de 4 o 5 años. Yo creo que a alguien le mostré fotos el otro día. Usted va a ver a una escuela de la Torá en Israel. Usted ve a los niños leyendo la Torá en voz alta y están ahí proclamando.
Usted va a ver en el muro de los lamentos, va a ver a judíos con sus niños en brazos, ahí orando y clamando. En Nueva York también, así es. Pero solamente en la iglesia cristiana sacamos a los niños. Y para llevarlos a entretener. Yo no comparto eso, no es bíblico. Aquí lo dice. Y todo Judá estaba en pie, ni siquiera sentado, delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Ok? Que aprendamos los principios bíblicos, hermano, sería fabuloso. Jehová responde a través de Yahaziel, y se postran y adoran a Jehová. Josafat es un tremendo ejemplo de cómo se debe de adorar también aquí. Uno de los grandes ejemplos en la Biblia. Versículo 18 dice así: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. ¿Cómo adoró Josafat? Sentado, como a veces le digo, hermano, vamos a leer la Biblia, están sentados. Hermano, vamos a alabar, estamos sentados. Vamos a orar, están sentados. Reverencia al Señor. Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Gloria a Dios. ¿Será que algún día podríamos adorar así? Creo que solo va a ser eso posible en el cielo. Aquí también se puede, pero venimos con estigma, con cosas de que porque no se hace o porque se hace. La Biblia me enseña, hermano, tenga libertad de postrarse. Un corazón agradecido al Señor va a hacer eso. Yo le digo, yo fui mundano y celebraba los goles o iba a las discotecas. ¿Por qué no para mi Señor levantar las manos, aplaudirle, postrarme entre Él? Si Él se merece toda la gloria, la honra y el honor. Y cuando se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Ustedes me creen, hermano? De eso dice la Biblia. Yo estoy actuando como profeta ahorita. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Vestidos de ornamentos sagrados. ¿Cómo debe de cantar el grupo de alabanza? En short, en jean. Me siento orgulloso del grupo de alabanza. ¿Te ven ahora? Todos venimos uniformaditos, con ornamentos. Mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, los edomitas, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Qué hizo Josafat? Solamente marcharon y cantaron. ¡Qué precioso! ¡Qué profundo esto, hermano! Amén. Jehová destroza a los enemigos y confirma a Josafat. Nuevamente, hermano, la enseñanza es: si yo estoy aferrado al Señor, nadie me puede hacer frente. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Así es. Y otra vez, lamentablemente, mi querido Josafat comete el mismo error. Hace alianza ahora con el impío Ocosías, rey de Israel, y es castigado por Dios. Mire lo que dice el versículo 35 al 37. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Por eso dice ahí el impío. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Esión-Geber es la actual Eilat.
en toda la punta sur, donde convergen prácticamente 3 países. En menos de 3-4 kilómetros, usted puede encontrar 3 países ahí, en toda esa punta. Está en medio Israel, hacia el este está Jordania y hacia el oeste está Egipto. Y si va más allácito de Jordania hacia el sur, unos 10 kilómetros más al sur, está Arabia allá. ¿Ok? Y dice que desbarató entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Hermanos, si hacemos amistad con impíos cristianos, Dios va a desbaratar tus obras. ¿Le crees a los profetas? Dice: y serás prosperado. ¿Ok? 21. Capítulo 21. Jorán sucede a Josafat, quien estaba casado con la hija del malvado rey Acab. Por eso era que Josafat era consuegro con el rey Acab. Y la malvada Jezabel era la consuegra de Josafat. Eso fue el error de... Bueno, ¿sí ven? ¿Ah? ¡Qué ficha! E hizo lo malo ante Jehová, y Dios lo castiga enviando siempre enemigos. Dios usa impíos para castigar al justo o al hijo de Dios. ¿Sí ven? O a los que se dicen llamar hijos de Dios. Siempre vemos así. Jehová le da la sentencia a Jorán a través del profeta Elías. Y los árabes, los filisteos y los etíopes invaden Judá y toman todo. Y no dice la Biblia si los mataron o que los tomaron a todos los hijos de Jorán, pero dejaron vivo a Joacás, el hijo menor de Jorán, y Jorán es muerto por Jehová. Vemos nuevamente el castigo de parte del Señor. Ahora, ese Joacás que quedó vivo, el hijo menor de Jorán, también se lo conoce como Ocosías, como lo vamos a ver en el capítulo 22. Miren lo que hizo Jorán. Fue elevado pues Jorán al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello siguió Judá. ¿Se dan cuenta? Si la cabeza está mal, la cabeza enseña malas cosas, la gente va a practicar las malas cosas. ¿Ok? Es bíblico, hermano. Y bueno, Dios le da la sentencia y lo mata. En el capítulo 22 vemos el reinado de Joacás o Ocosías, quien sucede al malvado padre Jorán. También hace lo malo ante Jehová y se une a Jorán, rey de Israel, ¿sí? Y Jehú, ahora sí, este Jehú es el caudillo que fue ungido por el profeta Eliseo. Si no me falla la memoria, Eliseo manda a ungir a Jehú, y él iba a hacer juicio a la casa de Acab. Ahí miren, está esa ilustración. Es cuando Jehú hace una emboscada a todos los adoradores de Baal, e invita a todos los adoradores de Baal a un gran festín, pero él ya tenía planeado una emboscada y mata a toditos los falsos profetas y sacerdotes de Baal. ¿Ok? Entonces Jehú hace justicia, hace juicio de parte de Dios. Ocosías o Joacás sucede a Jorán, quien hace lo malo ante Jehová, y se une a Jorán, rey de Israel. Y Jehú hace juicio de parte de Jehová contra la casa de Acab, el rey del norte, y Ocosías. Nuevamente, Dios usó al profeta Eliseo, que le dijo a Jehú que él iba a hacer
juicio contra la casa de Acab por los actos malvados de la casa de Acab. No solamente Acab, su mujer y aún sus hijos. Y se cumplió la palabra. Pero cuando muere Ocosías, la malvada Atalía, madre de Ocosías, ¿sabe lo que hace? Mata a toda la descendencia real, pero una hija de Ocosías esconde al menor de ellos, era un bebé, Joás. Y esta malvada mujer se proclama reina de Judá. La única reina que vemos, que no es del linaje de David, pero es porque usurpó el trono. Pero no le iba a durar mucho su reinado. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, Dios siempre tiene un remanente fiel. Y uno de esos grandes hombres de la Biblia se llamó el sacerdote Joiada. El sacerdote Joiada pone en el trono, llama a los líderes de Israel y proclaman a Joás como el rey de Judá. Y entonces Atalía grita traición, traición, y la matan. Atalía es muerta. Y por el buen liderazgo del sacerdote Joiada, ¿qué creen que se produce en Judá? Un avivamiento, correcto, Bilbito. Entonces, el sacerdote Joiada pone en el trono de Judá a Joás y Atalía y es muerta. Este es un excelente liderazgo de este siervo de Dios. Así debemos de ser los siervos de Dios. No importa si de pronto hasta peligramos la muerte. Y produce un avivamiento en Judá, como lo vemos en este capítulo 23. Y era un niño, Joás creo que tenía 7 años, algo así. De 7 años era Joás, y capítulo 24 dice, si ve, era un niño. ¿Quién era prácticamente quien gobernaba la nación? El sacerdote Joiada. Y él cumplió el llamado de su vocación, instruir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en las cosas de Dios. ¿Ok? Capítulo 24, el sacerdote Joiada pone en el trono a Joás. 24. Ya está, perdón. Joás hizo lo recto ante Jehová mientras vivió el sacerdote Joiada. Ahí está el nombre de él. ¿Sí? Joiada. Aunque en hebreo me imagino que es Jehoiada, algo así. Porque la J, nosotros la mencionamos como J, pero en inglés la J se pronuncia como Y. Y la J que ustedes ven ahí en todo nombre, hasta Jesús, es mal pronunciado Jesús. Porque la J es la letra Yod en el alfabeto hebreo y es como una Y, es Jesús. Por eso los gringos dicen Jesús, ¿ok? Pero nosotros traducimos Jesús, pero es Jesús. Pero su nombre en hebreo es Yeshua o Yehoshua, ¿ok? Pero después de la muerte de Joiada, ¿qué creen que pasó? Se acabó el encanto, se acabó el avivamiento. Sin visión, sin obediencia a Dios, el pueblo se descarrila. Joás y los príncipes caen en la apostasía. ¿Y qué cree que pasó? Son exhortados por profetas y no les hacen caso. Y fue Zacarías a exhortar al rey Joás. ¿Saben quién fue Zacarías? El hijo del sacerdote Joiada. ¿Y sabe qué hizo Joás con el hijo de su mentor, el que lo puso en el trono, el que lo guió por muchos años? Lo mata. Y Joás mata a Zacarías, hijo de Joiada. Qué triste, hermano. Así que hoy en día no es de sorprendernos, a mí no me sorprende nada en el ministerio. Todo puede pasar, hermano. En la iglesia de Cristo, todo puede pasar.
cómo este hombre es el colmo del malagradecimiento, Joás. Así que jamás le ponga ese nombre a uno de sus hijos, porque significa malagradecido en extremo. No tuvo misericordia ni siquiera con el hijo de su padre espiritual, y aún como padre terrenal, porque de 7 años lo tomó. Así que por eso en el ministerio, siervo, no te sorprendas de nada, ¿ok? Resiliencia, al mal tiempo, buena cara. Y Dios castiga a Joás usando a los sirios y lo mata. Jamás el impío quedará impune, dice la Escritura. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a pasar? Eso cosechará. Y después de la muerte de Joás, Amasías, su hijo, lo sucede y hace lo recto, ¿sí? Pero no de perfecto corazón. Miren, eso me llamó mucho la atención. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Versículo 2 del 25. ¿Saben por qué? Porque aunque decía confiar en Jehová, ¿saben lo que hizo? Contrató mercenarios israelitas para ir a pelear contra Edom. Pero gracias a Dios que Dios lo amonesta, como ustedes ven en la ilustración, por un varón de Dios. Y Amasías se arrepiente de contratar a los mercenarios israelitas y Dios le da la victoria sin los mercenarios israelitas. Le da la victoria contra Edom, pero Amasías comete un horror, por no decir otra palabra. Destruye a los edomitas, pero toma sus dioses y los trae con él. Y es reprendido por un profeta de Dios y es castigado por Joás, rey de Israel, quien tomó los tesoros de la casa de Dios, y muere Amasías. Entonces vemos aquí la historia de un rey que no fue perfecto de corazón. Como decía una amiga, era mixto. ¿Sí? Nadie puede ser mixto. O eres frío o eres caliente. A los tibios Dios los vomitará de su boca. Y Amasías fue uno de esos tibios. ¿Ok? O soy o no soy. No hay término medio. O soy un hijo de Dios o no soy un hijo de Dios. 26. Usías, hijo de Amasías, asume el trono de Judá y buscó a Dios en los días de Zacarías. Ahora también, mientras vivía el sacerdote Zacarías. Y Dios le prosperó, derrotando a sus enemigos filisteos, árabes y amonitas. ¿Ok? Hizo buenas cosas al principio. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Jehová lo prosperó. Y hay prosperidad. Pero luego, cuando ya era fuerte, lamentablemente, si ve nuevamente, cuando ya la persona llega a ser grande, se olvida de Dios. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Sí ven? Por más que sea el rey, no tiene autoridad en las cosas de Dios. Los únicos que podían entrar a la casa de Dios y quemar incienso eran los sacerdotes. Pero este rey se le subieron los humos, ¿sí? Y hizo cosas que no debían. Y los sacerdotes lo exhortaron, entraron al lugar santo y lo exhortaron, como ustedes ven en la ilustración. ¿Y qué creen?
Dios en ese momento lo castiga, como ustedes ven en la ilustración, con lepra en su frente. ¿Ok? Vamos a lo mismo. Usías, hijo de Amasías, asume el trono de Judá. Buscó a Dios, pero mientras vivía Zacarías. Y Dios le prosperó y derrotando a los filisteos, árabes y amonitas. Mientras estoy apegado a Dios, hay victoria. Pero después su corazón se endureció y usurpó funciones que no le correspondían. Dios lo castiga con lepra hasta su muerte. Hoy en día existen muchos Usías. Usurpan funciones de las cuales Dios no los ha llamado. Esos autoproclamados apóstoles o profetas, aún pastores, que Dios no los ha llamado. O personas dentro de las iglesias que como decimos en el argot del mundo, le serruchan el piso al pastor para ponerse ellos como pastores o abrir una obra. Una persona que divide una iglesia no tiene la calidad ni la autoridad moral para abrir una iglesia. ¿Ok? Si Dios obrara así hoy en día, Señor, cómo extraño esos tiempos. 27. Jotán, hijo de Usías, reina en Judá, hizo lo recto ante Jehová, pero el pueblo se corrompía. ¿Ok? Muy breve lo que se habla sobre Jotán o Yotán. ¿Ok? Pero el pueblo continuaba corrompiéndose, lamentablemente. Y después de Jotán vino uno de los reyes más abominables que tuvo Judá. Su nombre fue Acaz. Sucede a Jotán e hizo, ¿qué hizo? Abominaciones ante Jehová. Y es castigado por los sirios y por Peca, rey de Israel. Y los israelitas tomaron cautivos a gente de Judá. Pero Dios envió al profeta Obed para exhortar a los de Israel y que dejen libre a sus hermanos de Judá. Pero vemos lo abominable que hizo Acaz. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Ustedes pueden ver ahí, miren. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón e hizo pasar a sus hijos por el fuego. Miren ahí. Conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Y asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ahí está el símbolo de Acera. O sea, adoró a todos los dioses. Por lo cual Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el profeta Obed exhorta a los israelitas para que devuelvan a los cautivos. Y miren, los israelitas obedecen y devuelven a los cautivos a Judá. No solamente que los devuelven, les devuelven sus posesiones, los visten, los alimentan y los regresan. ¡Wow! Ellos sí obedecieron la exhortación del profeta. Y Acaz, ¿usted cree que aprendió la lección? No. Se apoya en el rey de Asiria y se hace más abominable, ¿sí?, contra el Señor, y es castigado y muerto por Jehová. Miren lo que dice el versículo 19 del 28. Por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues, ya que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Hizo tantas cosas abominables, este abominable del rey Acaz. Capítulo 29. Aquí viene
algo bueno. El reinado de uno de los mejores reyes de Israel, Ezequías, de Judá. Ezequías invita a todo Israel para que vengan, 29, comienzo del reinado de Ezequías, hace lo recto ante los ojos de Jehová, y cuando el líder de la nación hace lo recto, va a haber un avivamiento, ¿no? Y limpian el templo de las inmundicias que había metido el abominable rey Acaz, y restauran la adoración en el templo, en capítulo 29. Como ustedes ven ahí, destruyen todo, las imágenes, los símbolos de acera, los baales, todas las abominaciones que Acaz había hecho. Y no solamente que Acaz había hecho eso, sino que dice en el capítulo 28, que había recogido los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones, lo que hizo el malvado rey Acaz. Pero Ezequías restauró todo eso para que se aparte de nosotros del ardor de su ira, dice en uno de los versículos del capítulo 29. Y comenzaron a adorar, y hubo una renovación, restauración del servicio, ¿sí? Y puso como era la ley de Dios. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Ok? Ese es el orden, los levitas. En el capítulo 30, Ezequías invita a todo Israel. Recuerde algo, ya cuando Ezequías comienza a reinar, ya el reino del norte, ¿sí? Comienza a ser destruido. Y camino a la deportación a Siria. Y entonces Ezequías envió cartas por todo Israel y Judá y Efraín y Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua de Jehová, el Dios de Israel. ¿Ok? Capítulo 30. Muchos responden, otros se burlan. Miren el versículo 10 del capítulo 30, al final. Mas se reían y se burlaban de ellos, los que llevaban las cartas. Pero el versículo 13 dice, y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. En el mes segundo, una vasta reunión. ¿Ok? ¿Por qué en el mes segundo? Dios dio la opción de que podían celebrar la Pascua en el mes segundo, solo que cuando había una condición o había una situación. Los sacerdotes y los levitas no estaban consagrados todavía o purificados. Pues claro, con toda la inmundicia que había dejado Acaz y recién empezar la restauración de todas las cosas, los levitas no estaban preparados. Por eso lo hicieron en el segundo mes, y eso fue aprobado por Dios. Si nosotros vemos la Torá, ahí lo dice. Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Nuevamente se ve pobrecito ese torrente, el basurero idolátrico de Jerusalén. ¿Ok? Pues vamos a la hojita. Ezequías invita a todo Israel para que vengan a Jerusalén a celebrar la Pascua a Jehová. Muchos responden y limpian Jerusalén de altares paganos. Y la celebran la Pascua 7 días más. Miren el gozo que hubo en todo Israel prácticamente. Y ahí estaba todo el remanente de las tribus de Israel que huyeron cuando ya Siria venía a devastar el reino del norte. De todas las tribus remanentes que sí buscaban a Dios, se refugiaron en Judá. ¿Ok? Lo vamos a ver eso en el capítulo 31, si no me falla la memoria. ¿Ok? Capítulo 31, los israelitas limpian Judá de toda abominación. Capítulo 31. Dice, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por la ciudad de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos, etcétera, etcétera. ¿Sí ve? Todos. ¿Y qué hace también Ezequías?
Entonces limpia todo el paganismo, hermano. Hace una sanidad total. Y todo el pueblo avivado a destruir todo vestigio de paganismo. No quedaba ni un ápice. Y Ezequías hace obedecer la ley de Dios con respecto, y escúchenme bien, para aquellos que están mal informados y que lamentablemente dicen cosas incoherentes con respecto al sustento de los pastores. Él restaura la ley, hace obedecer la ley de Dios con respecto al sustento de los levitas y sacerdotes. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. ¿A qué nos dedicamos los pastores? A la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Trajeron de todo y los diezmos. ¿Sí ve? No solamente granos, como dicen, trajeron dinero. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían prometido Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Y hermano, el pueblo fue súper obediente. Y Ezequías mandó a hacer cámaras y dijo, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Ok, si hicieron cámaras para guardar, ¿qué iban a guardar en esas cámaras? ¿Granos, vacas, carne de vaca, carne de ovejas? Díganmelo, hermanos. Pero la ignorancia es atrevida, dice que eso es lo que daban. ¿Habían grandes frigoríficos en ese tiempo para que guarden la carne de las vacas, de las ovejas y de todo lo que traían? No, era dinero. Como este país tiene cámaras donde está todo el tesoro. No sé dónde queda, y están todos los lingotes de oro guardados ahí. ¿Sí ve? Pero la ignorancia de la gente dice, si tu pastor te pide el diezmo, tírale una volquetada de elotes o de maíz, choclo. La ignorancia es atrevida. ¿Okay? Entonces vemos que Dios tiene cuidado del sustento de sus siervos. Vemos ese principio en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Pacto. Capítulo 32. Ezequías comete un errorcito. Sennacherib invade Judá, pero Ezequías y el profeta Isaías claman a Jehová, quien destruye el ejército asirio, y Ezequías vuelve a prosperar. También el autor a Crónicas narra brevemente sobre la enfermedad y la sanidad de Ezequías, y luego comete el errorcito de enaltecerse mostrando las riquezas a los enviados de Babilonia, y también narra rápidamente la muerte de Ezequías. Nuevamente, un error Ezequías, por así decirlo. ¿Sí? Se enorgulleció de lo que Dios le había dado, mostrándole a los impíos. Y después el Señor dice, todo lo que tú mostraste, se te lo llevará. Así que cuidado. Capítulo 33, viene otro de los reyes también abominables de Jehová, pero este rey tiene otro final. Manasés sucede a Ezequías, teniendo el reinado más extenso de los reyes de Judá y de Israel, pero hace abominaciones ante Jehová y es reprendido, porque esa es la función de los profetas: reprender, exhortar, llamar al arrepentimiento. Es reprendido por profetas de Dios, pero no obedece. ¿Ok? Entonces es llevado en cadenas a Babilonia. Y allá en Babilonia, mire, esto me sorprendió grandemente. Aunque ya lo leímos en Segunda de Reyes, pero wow, no me cayó el 20, como dicen mis hermanos mexicanos. Pero de Babilonia Dios lo restaura nuevamente al reinado en Jerusalén. Esa es la ilustración que ustedes ven ahí. Porque se humilló, se arrepintió de corazón, como ustedes lo ven ahí, de rodillas, mire, flaco todo, mire cómo estaba, ¿sí? ¿No? Pero se arrepintió
Y ahí vemos esa misericordia de Dios que es para siempre. Y Dios lo restaura cuando hay un corazón humillado y honesta, sinceramente arrepentido. ¿Ok? Manasés sucede a Ezequías teniendo el reinado más extenso de los reyes de Judá e Israel, pero hace abominaciones ante Jehová y es reprendido por profetas de Dios. Esa es la función del profeta. Pero no obedece y por eso es castigado y llevado a Babilonia en cadenas, donde se humilla ante Dios y es restaurado a Jerusalén. ¿Y sabe lo que comienza a hacer? Lo que toda persona que realmente está arrepentida comienza a arreglar los daños que ha hecho. Comienza a limpiar las inmundicias que había cometido. Pero lamentablemente el pueblo aún sacrificado en los lugares altos. Y capítulo 33 narra rápidamente la muerte de Manasés. Si ven, vemos entonces ese principio. Sí, podemos errar, podemos equivocarnos, podemos fallar, pero Dios es el Dios de las oportunidades. Aquí lo vemos con este rey abominable, pero después se arrepiente, aprendió la lección y buscó a Dios y limpió todas las inmundicias que había hecho. Su hijo Amón sucede a Manasés y hace lo malo ante Jehová y es muerto por sus siervos. Él no duró mucho en el trono. Capítulo 34 aparece otro de los grandes reyes de Judá y de Israel, Josías. Hay personas que piensan que Ezequías fue el mejor rey después de David, ojo, después de David. Yo me quedo con Josías. Sí, Josafat, Ezequías, buenos reyes, pero yo me quedo con Josías. Josías sucede a su padre Amón e hizo lo recto ante Jehová. Capítulo 34. Era de 8 años Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. O sea, 8 más 8, a los 16 años, teenager, él buscó a Jehová. Y aquí no tenía un mentor como lo tuvo Joás, el sacerdote Joiada. ¿Sí ven? Y a los 12 años, a los 20 años de edad, ya limpió todo Judá y Jerusalén de todas las inmundicias paganas que había. Derribó todos los altares, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí ven? Entonces vamos ahí, y también algo muy importante, aquí aparece el remanente de Israel. Josías sucede a su padre Amón e hizo lo recto ante Jehová. Se produce un avivamiento y limpia todo Israel de las abominaciones y comienza a reparar el templo con la ayuda de todo el remanente de Israel. Miren lo que dice el versículo 9. Después de haber limpiado toda la tierra, dice el versículo 8, vinieron unos líderes al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín. Ahí está el principio que siempre he enseñado. ¿Quiénes administraron el dinero en la casa de Jehová? Los levitas, no los sacerdotes. Los pastores no administramos dinero, no contamos dinero. Ese principio lo vemos en toda la Biblia. Y el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Vemos los principios establecidos por Dios en el antiguo pacto, siguen vigentes en el nuevo pacto con otros nombres, pero el principio es el mismo. Y ahí vemos el remanente de Israel. Así que no se perdieron las demás tribus, como dicen. Claro, los que se fueron cautivos nunca regresaron. ¿Ok? El libro de la ley de Dios es encontrado. Josías se humilla y hace que todo el pueblo escuche la ley de Dios. Hermano, nuevamente, escúcheme bien. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo. Escúchame bien, hermano, hermana. Desde el mayor hasta el más pequeño,
y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Hermano, el libro del pacto era la Torá. ¿Cuánto tiempo cree que les tomó leer desde Génesis 1:1 hasta el final de Deuteronomio? ¿Media hora? ¿Mediodía tal vez? Y miren lo que dice: todos, desde el mayor hasta el más pequeño. Como vemos también en el libro de Esdras, o de Nehemías, perdón. Todos ponían atención. Por eso es importante que usted a sus niños los tenga aquí escuchando palabra de Dios, que los tenga aquí, enséñele a cantar, empezando por usted. Vamos a cantarle al Señor. Llene su hogar de alabanza. ¿Qué ven sus niños? Enséñele cosas de la Biblia. Instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y todo el pueblo, después que escuchó la ley de Dios, ¿sabe lo que hizo? Pactó con Jehová. Ese es el pacto, no ese pacto falso que ofrecen estos apostolobos de la teología de la prosperidad. El pacto con Jehová es que vamos a obedecer a Jehová, vamos a consagrarnos a Jehová. Dice: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Pacto, hermano. Amén. Capítulo 35. Otra gran reforma de Josías. Celebró la Pascua. Y dice que no había sido celebrada una Pascua como esta desde los tiempos de Samuel. Sí se celebraron Pascuas, pero como Dios lo ordenó, no había sido celebrada, dice la Escritura. Josías y Israel celebran la Pascua tal como Jehová lo ordenó. Versículo 18 de 35. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. ¿Sí ven? Ahí está nuevamente, todas las tribus estaban ahí reunidas. No hay, como dice Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. ¿De qué habla Apocalipsis 2 y 3? El mensaje a las 7 iglesias. No, felicita a algunas y después dice: pero tengo algo contra ti. Pero contra el rey Josías no vemos que haya habido un... Claro, si era pecador, obvio, sí, sabemos eso. Pero no se registra algún pecado contra Jehová. Sí cometió una imprudencia. La imprudencia de que no escuchó al rey de Egipto, a Necao. Necao iba hacia el norte a pelear contra Babilonia porque lo habían amenazado. Entonces el rey Josías sale a encontrarse con el rey Necao para pelear contra él. Y el rey le dice: hey, yo no vengo contra ti, apártate de mi camino. Es de parte de Jehová, yo voy para Carquemis a defender mis territorios que me los quieren invadir. Pero no escuchó Josías y es herido en Megiddo, y llevado herido muere en Jerusalén. ¿Ok? Y capítulo 36 y el último de este fascinante libro de historias de crónicas. Joacás reina en lugar de su padre Josías, pero hizo lo malo. Y es castigado por Necao, rey de Egipto, quien lo llevó cautivo a Egipto. Y el rey Necao, en su lugar de Joacás, puso por rey a Eliaquín, hermano de este. Pero el rey Necao le cambió el nombre por Joacim. El cambiar el nombre, recuerde que era sinónimo de autoridad y de poder. Yo soy tu dueño, lo que significaba. ¿Okay?
Y Joacim hace lo malo ante Jehová y es llevado a Babilonia cautivo. Y le sucede su hijo Joaquín, quien también hace lo malo y es llevado a Babilonia juntamente con cautivos y los utensilios de la casa de Jehová, todos los utensilios de la casa de Jehová. Ahora, aquí es cuando ya prácticamente es la primera deportación y después viene Nabucodonosor, pone por rey a Sedequías, hace lo malo, se rebela contra Nabucodonosor, ¿sí? Y miren lo triste. En tiempo de Sedequías estaba el profeta Jeremías llamando al arrepentimiento al pueblo y que se entreguen a Nabucodonosor, que se hagan súbditos de Nabucodonosor. El templo no iba a ser destruido, sí se entregaban como súbditos. Pero ya leímos el versículo, el que obedece a los profetas prosperará. Sedequías no escuchó ni obedeció a Jeremías y fue destruido. Vino toda su ruina. Y no solamente que Sedequías hizo lo malo, sino los sacerdotes. Imagínense, todo estaba corrompido y el pueblo también estaba corrompido. Y por esta causa Judá fue llevada cautiva a Babilonia hasta que se cumplan los 70 años que Dios le había dicho que iban a pasar en cautiverio a través del profeta Jeremías. Se cumplió la palabra de Dios, vino el castigo y ya después de los 70 años vino el decreto del rey persa. Eso es lo interesante, cómo termina el libro de Crónicas, con el decreto del rey persa ha sido edificar la casa de Dios en Jerusalén. Y bueno, hemos concluido la historia de la monarquía de tanto de Israel como de Judá. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esto? Nuevamente, la enseñanza, como lo dijimos en la introducción, tanto en el primer libro de Crónicas como en el segundo libro de Crónicas, es simplemente yo hago el pacto como hizo Josías, de seguir los mandamientos, de seguir el pacto de Jehová, sus estatutos, entonces voy a ser prosperado. La prosperidad de la nación de Israel, como nuestra prosperidad del día de hoy, depende de que si nosotros obedecemos por amor el pacto a Jehová. Y que ese sea siempre su enfoque en obedecer y mantenerse en el pacto del Señor. Que Dios le bendiga rica y abundantemente.